Y mientras hay gente que no quiere dar cobertura o que piensa que hay que meter mecanismos del gobierno para llegar a una cobertura universal, déjenme decirles que la buena noticia es que hay mucha gente en México y en el extranjero que está pensando en cómo llegar al último 10% de la población. Entonces aquí lo que tenemos son algunas cuestiones de innovación que tienen que ver con los riesgos financieros en la cobertura universal. Y aquí la pregunta que tenemos es, me voy a poner de pie. La pregunta que tenemos es, ¿podemos de manera realista pensar en cubrir el 100% del territorio poblado de México? A ver, y realmente vale la pena hacerse esa pregunta de una manera rigurosa y sobre todo científica. Lo que tenemos que ver primero es qué implica cubrir el 100% del territorio nacional. Básicamente lo que tenemos aquí es el 80% del territorio cubierto, lo cual implica del territorio poblado. ¿Okay? México mide 2 millones de kilómetros cuadrados, pero su territorio poblado mide aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados. El 80% del territorio poblado del país representa 67,000 kilómetros cuadrados. Si a eso le ponemos el factor 1, lo que vemos es que cuando pasamos del 80 al 85% es 1.7 veces el 80%. Si pasamos al 90% son 2.6 veces. Ahora imagínense, si una red de telecomunicaciones costó $1,000 millones, para llegar al 80%, pues pasar del 80 al 90 costaría 2.600 millones de dólares. Y lo que vemos aquí es que a medida que vamos subiendo en el porcentaje, pues básicamente vemos que el factor con respecto a este 80% llegaría como hasta 16 veces lo que costaría hacer una red que cubra el 80%, lo cual es muy caro. Por ejemplo, si esta red costaba $1,000 millones, lo cual es falso, cuesta mucho más. Estamos hablando de que llegar aquí costaría casi 17 veces ese precio. Entonces, no hay manera de llegar al 100% de una manera que no sea ingeniosa y que no modifique radicalmente tanto la arquitectura como la comercialización, como el fondeo de una red de telecomunicaciones. Y lo que vemos aquí es que esta tendencia, si ponemos territorio poblado y le añadimos caminos, lo que vemos es que sube exponencialmente la superficie que se tiene que cubrir y por ende sube exponencialmente la inversión que se tiene que hacer. Ahora, la pregunta es, si nos focalizamos sobre la parte roja, los números difíciles, más allá del 90%, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para llegar al 10% adicional del mercado que no está cubierto? Y la buena noticia es que hay mucha gente que piensa que hay mecanismos de mercado en los que no se necesitan subsidios ni se necesita nada para llegar ahí. Y realmente, en una de las presentaciones había una empresa que se llama Freedom Pop, que es una empresa que básicamente da conectividad gratis y comercializa el producto de la conectividad, no la conectividad, de una manera muy inteligente. Ahora, la pregunta, ¿cómo llegamos a cubrir el 10%? Y básicamente, desde el punto de vista de la arquitectura de una red, y les digo, esto es una realidad que se está estudiando por ciertos inversionistas, es aliarse con Altán Redes y con los actores actuales del mercado, con ambos, para hacer configuraciones en las que tenemos torres altas de alta potencia que utilizan cierto espectro, donde no se utiliza fibra óptica para comunicar torre con torre, sino que se usan redes que se llaman mesh, son redes en las que la radiobase llegar a la red. Se utiliza el concepto de self-backhauling, es decir, la radiobase comunica los datos que recibe cada usuario brincando de radiobase en radiobase, sin usar fibra, y se utiliza un concepto de compartición voluntaria de espectro. Ahora, ¿qué significa esto? Pues básicamente esta es la arquitectura que estamos estudiando. La idea es que llegamos a una red dorsal existente, que puede ser la de CFE o Axtel, Megacable o quien sea, Telmex, y la idea es tener estos sitios azules, que son sitios de alta potencia y gran altura, que son macro radiobases, que conectan radiobases más pequeñas haciendo el self-backhauling. Y esto le da la conectividad a lo que es low power, low tower, que son
radiobases pequeñas, con torres pequeñas. Y saben que esta configuración en realidad se hizo en México hace tiempo, en Rosalía de Castro, de una manera un poco menos complicada. Pero lo que vemos aquí es que hay dinero, hay quien lo quiere hacer y hay gente que está calculando con mucha fuerza cómo llegar a estos lugares sin problemas. Ahora, ¿cuáles son los habilitadores de todo esto? Los habilitadores son, uno, el concepto de la conectividad inalámbrica fija. ¿Qué significa esto? Básicamente, lo que tenemos aquí es que cuando uno está conectado en línea de vista en el campo a una radiobase, uno se puede conectar de manera directa y lo que pasa es que las señales que rebotan en las paredes y que rebotan con obstáculos degradan la información y al estar en una configuración que no es móvil, que es fija, se pueden alinear las antenas de manera tal a explotar completamente la calidad de la señal. Esto se llama la cuasi línea de vista. Y esto permite utilizar los sistemas de modulación muy fuertes que hay en las tecnologías nuevas, como 4.5G o 5G, y hace uso de una tecnología que se llama la agregación de portadoras, que consiste en pegar el espectro de diferentes bandas o de la misma banda para tener un canal extraordinariamente grande. Y en realidad, estas cosas funcionan bastante bien en medios que tienen poca densidad de población. Y en una situación en la que las antenas son altas, podemos hacer esto de una manera muy rentable, en donde el caso de negocios es sustentable. ¿Qué estamos hablando de vender aquí? Básicamente, una de las cosas que se han evocado para este sentido son tres líneas de negocio bastante fuertes. Una es Wi-Fi to the car. Entonces, básicamente, nosotros no tenemos Wi-Fi en el coche, por lo general. Y resulta que si manejamos en el periférico a las 7 de la noche, tenemos 0 kilobits por segundo. La idea es que en estos medios rurales y en las carreteras, dada que hay una densidad muy baja de usuarios, se pueden dar servicios con un ancho de banda bastante fuerte. Nuestros cálculos indican que esto no solamente es rentable, sino es funcional. La idea es que los medios de transporte de carga, autobuses y los vehículos se conecten a las redes utilizando módems de Wi-Fi que están conectados a la red móvil. Después, el Fixed Broadband es la conectividad fija hacia la casa y les voy a enseñar un diagrama de cómo funciona, y el Internet de las cosas. Hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de sismógrafos, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, estamos hablando de estaciones meteorológicas y estamos hablando de un sinnúmero de cosas que pueden ser muy útiles y que pueden activar cuestiones agrícolas, mineras y ganaderas de una manera muy ágil. Ahora, al hablar del Wi-Fi to the car, eso ya existe en muchos lugares, pero la cobertura no lo ha permitido y no lo ha hecho verdaderamente viable. Utilizando lo que se llama la agregación de las portadoras, carrier aggregation, esto puede ser muy bueno. Lo que es el Fixed Broadband, es la conectividad inalámbrica fija, pues tenemos una antenita que se pone muy fácilmente en el techo de una casa y que está en línea de vista de una radiobase. La señal llega íntegra, sin rebotes, y esto se asegura de que la calidad de servicio sea buena. Y da la casualidad que las leyes de la física nos indican que en esta configuración podríamos dar servicios que son comparables a los de la fibra óptica. Entonces, que no nos digan que la gente que está en el pueblito o en la sierra no podría tener una conexión comparable a la fibra óptica, porque todo parece indicar que sí. Se ha intentado todo eso y además hay una solución de Nokia que se llama Fast Mile, que en realidad sirve para hacer esto. Y se puede conectar a cualquier radiobase de cualquier proveedor. Hablando de Internet de las cosas, aquí tenemos un ejemplo de una granja que está conectada, donde los camiones, los tractores y diferentes sistemas, inclusive las etiquetas que uno pone en las vacas, están conectadas a la red. Esto parece ser muy futurista, pero créanme, está funcionando en varios lugares. La idea aquí es encontrar modelos de rentabilidad que hagan que esto funcione. La gran ventaja es que, interpretando el artículo 16º transitorio de la Constitución, podemos llegar a una configuración que sirva para negociar con Altán Redes y además, a través de la reforma de telecomunicaciones, con los otros actores, para utilizar su espectro adecuadamente en estas configuraciones. Ahora, ¿cómo se financia todo esto?
Pues básicamente lo que hemos estudiado es que hay maneras ágiles de hacerlo y que son muy modernas, pero que no se han aplicado a las telecomunicaciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos una serie de polígonos que básicamente fueron utilizados considerando el tipo de actividades y de actores que había en este lugar. De lo que estamos hablando aquí es crowdfunding. Básicamente estamos hablando de aliar diferentes actores y que ellos financien la cobertura y generar algo que se llama cobertura como servicio, coverage as a service. Y aquí lo que tenemos es, por ejemplo, un modelo en el que alguien compra cobertura, alguien compra conectividad al mayoreo a largo plazo. Por ejemplo, alguien compra 10 años de conectividad al mayoreo para X miles de usuarios y con ese dinero el operador, por ejemplo, podría ser Altán Redes u otro, se compromete a desplegar en este polígono. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso, aquí cada color representa un tipo de actor diferente. Lo que tenemos aquí es un municipio en el que el presidente municipal decide, junto con los que votaron por él, que aquí va a haber internet que va a ser fondeado por ciertos fondos municipales. Aquí tenemos, por ejemplo, en los verdes, que son asociaciones de residentes que fondean la cobertura. En los azules tenemos empresas, microempresas que lo hacen, y también tenemos cooperativas que fondean todo esto. Y hemos discutido con mucha gente y lo que vemos es que esta cuestión de comprar cobertura a la demanda, es decir, sentarse con un operador y decirle, señor operador, si tú despliegas en este lugar, yo me comprometo a comprarte 10 años de cobertura en estas circunstancias. Eso representa algo muy interesante porque los operadores ven una erosión de precios y si se negocia un contrato a largo plazo, genera un beneficio tanto para el operador como para el usuario. Ahora, no voy a entrar en este detalle, pero en realidad llegar a todas estas conclusiones tomó mucha ciencia. Básicamente lo que hicimos fue dividir el territorio nacional en una serie de cuadritos. Todos los cuadritos, los cuadriláteros se dividieron en diferentes densidades de población que había ahí adentro. Después se sumaron la superficie de cada cuadro, se añadieron las poblaciones y después se añadieron diferentes etiquetas a los cuadros. Después, utilizando algunos algoritmos de inteligencia artificial, estuvimos buscando por patrones y esos patrones nos indicaron realmente cuál era la topología que se tenía que utilizar. Aquí tengo un ejemplo muy simple de cómo se construyó eso. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente se cuadriculó todo, se aplicaron algoritmos y se buscaron patrones a través de ciertas reglas matemáticas y de estadística y llegamos a una serie de reglas que nos sirven para pensar que ese 10% es posible. Y la ventaja de todo esto es que esto se hizo con un grupo de jóvenes mexicanos, con un grupo de científicos europeos, y ahora estamos en una situación en la que estamos buscando fondos para lograrlo, pero la buena noticia es que se ha recibido cierta respuesta positiva de algunos actores y pensamos que si esto logra ver la luz del día, pues vamos a lograr cumplir con la promesa de una cobertura que llegue quizás a los números elevados que tenemos aquí, pero sin entrar a factores de 16 veces lo que sería esta inversión, pero a través de la configuración que le estamos hablando básicamente de fondos que serían comparables a esto y básicamente por una cantidad moderada de dinero llegaríamos a esto. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Preguntas. A ver, una para acá y después para acá. Sí, básicamente estamos hablando de 1.200 millones de dólares. Pero 1.200 millones de dólares para cubrir el último 10% realmente no es mucho, ¿eh? No lo es. Pero aquí viene una cosa. Hay que alterar la arquitectura de las radiobases. Ese es el punto. Realmente las radiobases, así como son el día de hoy, no hacen esto.
Entonces, lo que hemos hecho es estudiar la arquitectura de las radiobases y hay que cambiar algunas cosas y hay que desviarse ligeramente del estándar. Pero estuvimos hablando con algunas personas que están en la India que ya hacen algo parecido y parece ser que no es tan costoso ni tan difícil. Pero sí, pero lo que tendríamos es que el interfaz sería una interfaz que respetaría el estándar, pero el funcionamiento de la radiobase en sí no. Bueno, a ver, vamos en orden. Mire, es una pena que usted lo presente todo en inglés, porque esto podía, y lo voy a llevar a la universidad. La UNAM tiene una población inimaginable, arriba de 250,000 alumnos. Sí. Entonces, si esto lo publican en inglés, pues uno lo agarrará, en otros no. Pero los más importantes para este asunto son los ingenieros, los economistas. Sí. Los y además, reitero mi disculpa por haber usado un texto en inglés. No tenemos acceso a este tipo de información. ¿Dónde sale esto? No lo he visto hasta ahorita en ningún lado. Sí, no. Son los primeros en escucharlo, además. Hay dos periódicos que sacan todo este tipo de informaciones, ¿no? Estadísticas perfectas, con gráficas. Lo entienden los alumnos, pero ellos no pueden comprar un periódico de ese tipo, ¿no? Un economista, no tienen acceso a ese tipo de periódicos. Pues anotado. Eso es muy lamentable, ¿no? Yo lo voy a ir a pedir a mi director de la Facultad de Arquitectura, que es el que conozco, informarle de estos asuntos y que no hay publicación para esto, ¿no? Hay una gaceta que la dan regalada, pero es muy informal, muy ligera, muy deportiva, pero de ahí no pasa, ¿no? Pues muchas gracias. Lo que hacemos es que al terminar platicamos y le damos seguimiento. A ver, teníamos otra duda. Moni, no, señor, por favor. ¿Cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo promueves esto? Sí. ¿Quiénes son los inversionistas potenciales? ¿Cuál es el mercado que estamos buscando? Básicamente… Es crowdfunding, pero ¿en dónde? Sí, entonces básicamente la idea de todo esto es que hay personas para las cuales la conectividad puede habilitar ciertas cosas. Entonces el verdadero meollo del asunto aquí es que, por ejemplo, para una compañía de seguros, es muy valioso que las estaciones meteorológicas estén conectadas, es muy valioso que los sismógrafos estén conectados y es muy valioso que ciertos objetos que miden las características de un territorio estén conectados. Para el agricultor es valioso que, por ejemplo, que se esté midiendo la temperatura del ganado en tiempo real. Cuando sube la temperatura del ganado de ciertos grados, es indicativo que hay una epidemia, por ejemplo, entre las reses, etcétera. Entonces, lo que vemos aquí es que hay gente que evalúa la conectividad de una manera que es diferente a la evaluación que se podría tener a través de un operador de telecomunicaciones normales. Y la idea de utilizar el crowdfunding es que las diferentes personas se pueden comprometer a pagar un precio de mercado negociado a largo plazo a cambio de tener conectividad que va a habilitar otros servicios. Y la mentalidad que hay detrás de todo esto es que, por ejemplo, una empresa como Netflix, y no hemos hablado con Netflix, y ni le estoy haciendo publicidad ni tengo nada que ver, pero ellos podrían decir, mira, a mí me interesa vender mis servicios de video, a Claro Video también, etcétera, y decir, pues, el departamento de mercadotecnia de Claro Video, de Netflix, etcétera, no saben qué hay por aquí. Pero si alguien llega a asegurarse de que haya conectividad, pues ellos van a tener un efecto colateral positivo. Entonces, la idea es, alineando los intereses de cada quien, el verdadero punto es, se saca el valor
del efecto funcional de la conectividad y no de la conectividad en sí misma, lo cual es un paradigma completamente distinto. Efecto funcional. A ver, Instituto de la Mexicanidad. Si nosotros en los trabajos que hacemos convidáramos a todos los socios del instituto a ser parte de este crowdfunding, porque nos interesa el que vivamos en un país que no vaya a 60 millones de personas por sexenio, sino a 120 millones de personas por sexenio, que son la totalidad de la población, Sí. Es decir, buscando ser más incluyentes y queriendo invitar a quienes participan de este ejercicio a invertir en este tema. La pregunta más concreta todavía es, le estamos apostando a un desarrollo en 10 años, que me pareció ser esa la intención del fondeo, pero ya con esta explicación me confundes un poco en el sentido de que el retorno de inversión es un retorno que no me queda todavía muy claro, cuando yo simplemente estoy diciendo, es factible convencer a ciudadanos de las grandes urbes a invertir en esa conectividad y cuál es el retorno de inversión, aunque tengan que esperar 10 años. Aquí viene la magia del asunto. Lo que es muy impresionante aquí es que cuando uno plantea este modelo a alguien, por ejemplo, me decía un señor que es ganadero, me decía, ¿sabes qué? Yo necesito conectarme, el día de hoy pago una conexión de muy mala calidad de satélite, que tiene un internet muy lento y de calidad que es relativamente mala, y dice, yo prefiero pagar, y dice, porque teniendo conectividad voy a lograr muchísimas cosas. Entonces, a través de este sistema, lo que se tiene es que los intereses de cada quien son diferentes. El retorno de la inversión real es para los proveedores la gente que tiene el espectro. Por ejemplo, para Altán Redes y los otros. Pero el retorno funcional es para las personas que están aquí. Y, por ejemplo, se puede hablar con una fundación y la fundación, por ejemplo, la Fundación Gates o quién sabe quién, podría financiar que esta conectividad se dé en ciertos polígonos estratégicos para efectos, por ejemplo, de salud pública, educación y otros. Hice mi pregunta rápida, pero me faltaba el otro pedazo de la pregunta. Te decía yo, ¿de cuánto estamos hablando? Cuando hablas de 1.200 millones de dólares, estás hablando de 20.000 millones de pesos. Cuando dices hay participantes interesados, ¿estás pensando en el Estado por recursos públicos? Para nada. ¿Estás pensando en Para los nada. carriers? Para nada. Para nada. No. Ni carriers ni el gobierno. No, básicamente, estoy pensando en Mariachi Telecom o Lacandón Telecom. Estoy pensando en diferentes actores, por ejemplo, en ejidos, en diferentes actores que hemos entrevistado y nos hemos dado cuenta que están dispuestos a pagar $200,000 para que se ponga una radiobase y a cambio recibir conectividad durante 10 años para cierto número de usuarios. Entonces, esa es la magia del crowdfunding, que es el interés personal de cada grupo el que define esto. Y si tenemos una mina, por ejemplo, el minero va a estar más cómodo teniendo conectividad que no teniendo conectividad. Y para los efectos que él hace, pues le conviene más pagar porque la conectividad se dé en la mina y que las demás personas lo utilicen, y que quizás, por ejemplo, AT&T pueda comercializar esa conectividad también, porque, por ejemplo, en el caso de la red compartida, estamos hablando de una red que es no discriminatoria. Si alguien paga por esa conectividad, otros van a poder comercializar también. Entonces, desde ese punto de vista, llegamos a una cuestión de gestión de riesgos que es muy fuerte y donde los intereses de cada quien son los que impulsan todo esto. Y créanme, hemos observado que en los lugares más apartados hay gente que se quiere conectar. Y hemos abierto, por ejemplo, VSATs que están conectadas a un hotspot de Wi-Fi y la gente va y se conecta. En lugares donde la gente presume que la gente no sabe usar Internet, lo que vemos es que si abres un hotspot en medio de una ranchería en la sierra, ábrelo y vas a medir, o sea, vas a tener evidencia empírica de que la gente se conecta. Entonces, creo que vale la pena el experimento, y lo que va a determinar el grado de éxito de todo esto va a ser cuántas localidades le entren. Y la ventaja de todo esto es que estamos hablando de 1.200 millones de dólares como valor total, pero lo que podríamos hacer es empezar de una manera muy pequeña, como en Rosalía de Castro. Empezamos de una manera pequeña, manejable, y vamos viendo cómo funciona. Y la magia de todo esto es que a medida de que esto vaya evolucionando, podemos aprender
cómo comercializarlo de una manera más eficiente y pues al final compartir esa experiencia y hacer que los demás lo apliquen correctamente. Pero ya me pasé de mi tiempo. Gracias. Okay. Aleida. Es un poco difícil que me modere. Quienes me conocen saben que es un poco difícil. No soy tanto como ingobernable, pero intentaré moderarme. Gracias por la invitación. A ver, mi planteamiento, lo que yo les voy a plantear tiene que ver con un estudio que hicimos dentro de nuestro observatorio, que es un observatorio latinoamericano y que ve estos temas que tienen que ver con la radiodifusión, servicios audiovisuales, convergencia tecnológica, etcétera. En un reciente estudio que nosotros vimos en los distintos países de América Latina, nos dice que la realidad de tarifas altas para los usuarios, ausencia de cobertura territorial satisfactoria y ausencia de competitividad explica y amplía la brecha digital en la región. Los datos que caracterizan la actual brecha digital son claros, pero sería necesario avanzar en un diagnóstico más profundo para evaluar cuán fundadas son los argumentos de las empresas de telecomunicaciones sobre altos impuestos y bajo ARPU que tiene el sector, como para obstáculos para realizar mayores inversiones que logren una mayor cobertura territorial. Porque normalmente lo que estamos hablando es de competencia, pero de competencias y cobertura, y eso ha sido una mirada que ha permeado tanto en el sector empresarial como en los que son los hacedores y los reguladores en el sector. Las investigaciones y estudios comparados, la verdad lo encontramos que no son concluyentes por su falta de independencia y de una base comparativa adecuada entre la realidad europea y la latinoamericana. Otro punto importante a ver en la brecha digital es considerar las políticas públicas para hacerla mucho más pequeña. Un reciente estudio de la OCDE sobre políticas de banda ancha concluye que el grado de competencia en los mercados de comunicación de la región de América Latina y el Caribe tiende a ser menos que los países de la OCDE, por lo que podría reforzarse una regulación que fomente activamente su desarrollo como instrumento para alcanzar los objetivos políticos. Además, el informe evalúa que pese a la convergencia tecnológica y servicios, en muchos casos los marcos normativos de la región están actuando todavía de manera separada, segmentada, sin una lógica que tiene que ver con una regulación y políticas públicas que den respuestas a estos procesos de convergencia. Además de las condiciones particulares dentro de cada país, el precio de acceso el precio del acceso de la población a Internet está influenciado por el costo del tráfico internacional de datos, ya que para realizarse plenamente, el acceso a la red desde lo local depende de conexiones a infraestructuras internacionales. Una condicionante importante tanto para el costo como para la seguridad y la soberanía en la economía digital es que los servicios de Internet son en gran parte hospedados en servidores en los Estados Unidos. Además, el tráfico de América Latina y Europa es bastante dependiente de cables submarinos que pasan por su territorio. El modelo de tráfico internacional de datos es una cuestión económica importante en la formación de precio de la última milla. Es decir, el costo que tendrá el servicio para el usuario final tiene que ver mucho con esta cuestión del tráfico internacional. De hecho, la conexión de San Pablo-Miami, por ejemplo, cuesta 5.4 veces el precio de la conexión de Londres a Nueva York. Actualmente hay un esfuerzo de inversión en cables submarinos. Y me parece que estas son reglas internacionales que afectan el tema de la cobertura y del acceso, pero que poco se discuten en nuestros países en América Latina, salvo, creo, en países como Brasil, por ejemplo, o como Chile, que van un poco más a la cabeza. Actualmente hay un esfuerzo de inversión en cables submarinos para disminuir la dependencia con Estados Unidos. América Latina hoy es la región del mundo que tiene más inversiones en cables, con 2.000 millones previstos entre el 2014 y el 2018. También hay un esfuerzo en la región de implementación de puntos de intercambio de tráfico entre contenidos producidos y consumidos en la región que pueden evitar la dependencia del tráfico internacional en Estados Unidos. Y aquí abro un paréntesis porque
incluso toda esta parte que tiene que ver con datos transfronterizos, con la construcción de estos puntos de intercambio de tráfico, etcétera. Muchas de estas cosas están planteadas incluso en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y lo que propone la Oficina de Comercio del presidente de Estados Unidos es francamente, si lo aceptamos como tal, digamos, el equipo negociador del gobierno mexicano, es prácticamente, pues, quiero decirlo de una manera elegante, pero pues es dar demasiado, ¿no? Prácticamente lo que está planteando Estados Unidos no es solamente una total dependencia de estos procesos de tráfico, sino que además impone condiciones que pueden limitar muy seriamente este tipo de cuestiones de intercambio de tráfico y de infraestructura propia que no haga tanta dependencia hacia los Estados Unidos. Los puntos de intercambio de tráfico permiten a las empresas proveedoras de servicios de Internet y a las redes de entrega de contenido intercambiar el tráfico localmente en lugar de hacerlo a través de puntos de carga y a menudo ubicados remotamente. Esto reduce los costos y brinda una mayor flexibilidad y velocidades más rápidas con una reducción considerable de la latencia en las redes informáticas. Esto como un asunto clave para disminuir las barreras económicas de acceso. Mientras tanto, y como una novedad que apareja mayores riesgos en lo que tiene que ver con el acceso a Internet, hay una tendencia a que las grandes corporaciones que proveen aplicaciones y servicios de Internet pasen a invertir más en infraestructura para beneficiar más sus propios negocios que para un tema de cobertura y de acceso universal. Por ejemplo, Google está financiando un cable que va a ligar Santos y Fortaleza en Brasil y Boca Ratón en Florida, que debería ser inaugurado supuestamente este año. Google también se asoció con 5 empresas asiáticas para hacer un cable de 11.600 kilómetros entre Oregón, Estados Unidos, Japón y Taiwán. Mientras tanto, Microsoft y Facebook están asociadas para instalar un cable internacional que conecte a Estados Unidos con Europa. Esto lo que nos está poniendo es un fenómeno importante que está relacionado con el asunto de acceso, es que empieza a haber una fragmentación de Internet por condiciones de acceso. Un riesgo proveniente de esta gran concentración en los servicios de conexión son las formas de acceso que generen formas de fragmentación de Internet. Esto puede darse como ofertas comerciales que impliquen acceso privilegiado a solamente determinadas aplicaciones o a proyectos de conectividad que limiten el acceso de los usuarios. La oferta directa o indirecta de paquetes hacen como jardines amurallados que crean una experiencia limitada por parte del usuario y condiciona el uso de la red, perjudicando la percepción y la efectuación de la Internet como una red única abierta. Los casos más explícitos de fragmentación pueden verse en proyectos de conectividad que establecen condiciones limitadas de acceso. El ejemplo más evidente es FreeBasics o Internet.org ofrecido por Facebook. Según la empresa, el objetivo de la iniciativa es llevar Internet a la mayoría de la población mundial, la cual todavía no está conectada. Ofrece un paquete de servicios básicos gratuitos por asociación con operadoras locales de acceso a servicios de banda ancha móvil. La asociación no es exclusiva y Facebook no paga a las operadoras por el acceso de usuarios, por lo que no se configura la práctica de datos patrocinados. Incluye una versión simplificada de Facebook con noticias seleccionadas y sin anuncios. Y esto, obviamente, hace una fragmentación muy fuerte de Internet porque finalmente el usuario lo que hace es ingresar a la parte de Internet que este privado quiere, no a la Internet abierta que todos conocemos cuando podemos tener un acceso abierto. Un problema que estamos teniendo también es que, junto con la gran capacidad de obtener ingresos a partir de los servicios, estas empresas tienen un alto grado de concentración y de posición dominante muy importante frente a otros competidores, lo cual limita el acceso. Por ejemplo, aunque hay numerosos motores de búsqueda disponibles en Internet, Google representa del 93 al 97% del tráfico de búsqueda de desktop en América Latina. Y bueno, ya se conoce la megamulta que le puso la Unión Europea a esta empresa, precisamente porque en su motor de búsqueda
lo que privilegió fueron a las empresas que tienen, o que son sus empresas o con las cuales tiene acuerdo, con lo cual se afecta la competencia, pero no solamente la competencia, sino también el propio acceso a la red. ¿Qué es lo que nos está, digamos, preocupando? Que los agregadores de contenido, digamos, hay dos fuertes, hay muchas capas en Internet, pero hay dos de esas capas que nos parecen preocupantes en términos de cobertura y en términos de acceso. En términos de cobertura, tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones, que son las que ponen la infraestructura, la inversión en infraestructura, en la que hemos visto una autoridad reguladora que lo que ha privilegiado a la hora de licitar espectro es que se congratula mucho de su capacidad recaudatoria y muy difícilmente escuchamos en el discurso del regulador la palabra cobertura. Es algo que extrañamos. Incluso, incluyendo el tema de radiodifusión, no solamente se repite en el caso de telecomunicaciones. La otra capa que nos preocupa es la de OTTs, que es, digamos, un desafío a nivel global, es un desafío regulatorio y de política pública, porque van teniendo una incidencia en el tema del acceso, con lo que les platiqué de Internet ORG o con los que les platiqué de Google, pero también van teniendo una influencia importante en otros derechos que no solamente que tienen que ver con el derecho de acceso, sino con incluso la capacidad de poder limitar determinados emprendimientos locales, nacionales, o incluso la posibilidad que tienen algunas de estas OTTs, una muy buena parte de ellas, de generar una gran base de suscriptores, de utilizar las redes de los operadores, pero no generar ningún tipo de inversión. Y esto es lo que nos sucede con ciertas OTTs grandotas, donde tienen una presencia importante, como es Netflix, como puede ser Amazon, que no es tan importante todavía en América Latina, y otros, donde lo que nos sucede es que tienen una gran base de suscriptores en la región. México y Brasil ya por sí solos son mercados muy importantes. Sin embargo, este tipo de empresas tienen una base territorial solamente en Estados Unidos y no cumplen ni con las leyes nacionales, ni con incluso los derechos que reconocen algunos ordenamientos nacionales, como tiene que ver derechos de autor, como tiene que ver con cuestiones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la discusión, y esto, digamos, termina teniendo una consecuencia en términos también de otros derechos claves que tienen que ver con acceso a la información, con libertad de expresión, con nuevos emprendimientos, etcétera. Y me parece que es un tema que ha tenido una evasión regulatoria en el caso de México. Es decir, los reguladores consideran que no es necesario discutir el tema de si debería de haber ciertas reglas para este tipo de servicios y para esta capa de Internet que puede limitar o no el acceso a. Y les pongo algunos ejemplos de la Unión Europea. Ya se ha puesto a discutirlo, ya tiene una directiva que está poniendo a votación. Países como Brasil, como Argentina, como Colombia, ya lo están poniendo a discusión. Me parece muy interesante, por ejemplo, la experiencia de Brasil, donde dice, como parte del fortalecimiento de mis industrias culturales y audiovisuales, y además como parte de la identidad brasileña, como parte del pluralismo y la diversidad, pues yo te pido a ti, Netflix, que algún porcentaje de la producción tenga que ser de la producción independiente brasileña. Y que además, pues ya que utilizas mis redes, ¿verdad? Pues tribútame en Brasil. Y eso que me tributes, pues lo vamos a poner para financiar esta producción independiente. Y en otros países incluso lo que se está discutiendo es que esa tributación tiene que servir para los temas de cobertura. O sea, tiene que ir precisamente para un tema de inversión. Diríamos que esta situación de desafío regulatorio
tiene que ver con una manera en cómo efectivamente está cambiando totalmente la economía digital y el ecosistema. Y en ese sentido, nosotros creemos, o por lo menos el estudio nos da evidencias, de que si los estados no empiezan a asumir el poder que están teniendo los intermediarios, las OTTs, los proveedores de telecomunicaciones, en términos de limitar el acceso y la cobertura, estamos teniendo un problema grave de que los estados están renunciando a garantizarles precisamente a su población el acceso y la cobertura de las redes a la banda ancha y al Internet. Voy a terminar diciendo que en la reciente reunión preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina 2017, se plantearon que entre los principales problemas para el acceso a Internet se encuentra la brecha digital, la concentración de los operadores, la necesidad de incentivar usos productivos de Internet y la promoción del contenido local como factor generador de riqueza en los países de la región, y se señala la necesidad de fomentar el uso de Internet en los procesos productivos a partir de la digitalización de la economía, así como adecuar la regulación, ya que en la región latinoamericana tenemos una regulación pensada para la liberación del sector de las telecomunicaciones y no está adaptada a los cambios. No refleja nuevos actores ni la economía colaborativa y esto genera asimetrías que hay que mejorar, pues los ingresos por los servicios que se van al exterior sin que se quede la riqueza en los países, por lo que hay que encontrar alternativas que den beneficio al ciudadano y no menoscaben lo local. Digamos que, en pocas palabras, si en algún momento se planteó de manera muy clara y contundente cómo la concentración mediática afectaba muchas cosas en términos de libertad de expresión, de democracia, de derechos en los países de la región latinoamericana, especialmente algunos países como México y Brasil, en donde es muy acentuada, lo que estamos teniendo en este momento como evidencias es que también esas grandes concentraciones en operadores de telecomunicaciones, en intermediarios, sobre pretexto la convergencia, también los que nos está originando son nuevos fenómenos de exclusión en las que los estados no tienen una política pública de protección y donde las empresas están terminando por decidir las políticas públicas y están terminando por decidir las conectividades, las coberturas, lo cual es un tema a repensar y es un desafío. O sea, yo lo que quiero decirles es que nosotros hemos encontrado más preguntas que respuestas, pero queremos llegar a las preguntas correctas y esas no tienen de otra. Se necesitan regulaciones diferenciadas, se necesita seguir promoviendo este diálogo, sociedad civil, organizaciones, empresas y gobiernos. Todos somos los actores involucrados. Hay una fragmentación incluso del propio diálogo. Alguna vez un proveedor de telecomunicaciones, de cuyo nombre no me voy a acordar en este momento, me decía, a mí no me hables de derechos, lo mío son fierros y lo mío es el negocio. Y yo lo que le contesté es, el problema es que esos fierros que tú pones habilitan o no derechos para la gente. Porque si yo tengo acceso a Internet, me habilita un montón de derechos, a la información, a la educación, al trabajo, a los derechos de participación política, o sea, me habilita derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. El problema que tenemos es que esos fierritos, que es cobertura, es la que nos ayuda precisamente a habilitar derechos. Entonces, lo que no podemos seguir teniendo, me parece, es políticas, diálogos, acciones fragmentadas, porque entonces muy seguramente a lo que vamos a llegar es a lo que hemos llegado hasta ahora, a soluciones fragmentadas, con una política pública fragmentada, con una sociedad fragmentada. Gracias. Preguntas. Ninguna, ¿verdad? Todo les quedó clarísimo. No, de veras no hay preguntas. ¿Hay preguntas? Sí.
Sí, desculpe insistir en este tema, pero no estamos confundindo, si novamente, políticas públicas con políticas privadas. Por ejemplo, Facebook y Google están construyendo su propia infraestructura para uso propio. Es una cuenta simple. Lo que Google paga para los operadores locales para transmitir sus datos en sus data centers, he hecho una cuenta y decía, ok, yo puedo construir con este mismo pago que he hecho. Sí, yo puedo hacer mi propia infraestructura y cargar mis datos sí, de un punto A a un punto B. La lógica es puramente económica y es muy simple. Y aún no tengo una dependencia de la infraestructura de una operadora de telecomunicaciones. Este es un fenómeno de verticalización que está aconteciendo en toda la industria. Es más una capa que estamos poniendo para se convergir en una verticalización. Y mi visión no tiene nada de equivocado con esto. Están haciendo un movimiento de negocios. Y la pregunta para usted es justamente, porque no ficou claro para mí, no se quedó claro para mí, si estás a favor de un net neutrality o contra un net neutrality, que es la primera pregunta. Y dos, se está pidiendo una intervención o una mayor participación de empresas como estas de Google que generan OTT, que es un negocio, es una capa, en el acceso y cobertura también. Sí, lo que creo es que tenemos que pensar en un asunto de corresponsabilidad. Entiendo que es un negocio, pero el hecho de que seas un negocio no te exime de responsabilidades. Cada vez hay una tendencia más grande a tener claridad de que los estados tienen obligaciones frente a la gente, a las sociedades, pero también las empresas que habilitan derechos también van adquiriendo responsabilidades. Es un privado quien lo maneja, pero van adquiriendo responsabilidades. Por eso es que recientemente nació en Naciones Unidas el grupo de trabajo especializado sobre empresas y derechos humanos, ¿no? A mí lo que me parece es que necesitamos encontrar, no hay una sola fórmula, OTTs o a los agregadores de contenidos de manera tajante, son de diferentes naturalezas, de diferentes servicios. Tendríamos que ver en cuáles son los casos donde es importante la regulación, en otras la corregulación y en otras la autorregulación. Por eso digo, hay desafíos regulatorios y de política pública, pero que en el caso de México me parece que son debates que no se están dando y que deberíamos de estar dando, porque necesitamos encontrar las respuestas. No digo que la directiva de la Unión Europea es la que más nos conviene, o la brasileña, o la lógica argentina donde solamente piensa en tributar y se acabó, sino que digo que es un debate que tenemos que empezar a tener en México, porque no es un problema solamente de los operadores que están en México. Estamos hablando de fenómenos que trascienden a México en términos de que son empresas transnacionales, cada vez más fuertes, cada vez con mayor cobertura, ¿no? Y eso, bueno, les hace jugar un lugar muy importante en el ecosistema y que incluso cambia lógicas que estábamos acostumbrados a asumir como nociones como soberanía, como fronteras, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, lo que estamos viendo es que no es problema que las empresas sean muy grandes o que por sí sola la concentración sea muy grande. El problema es si esa concentración empieza a permear en las limitaciones o no sobre el acceso y la cobertura. Eso es lo que estoy planteando. Sí. ¿Cuál es el mandato y la visión de Observacom, tu institución? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandato y la visión? Sí. Creo que habría otra pregunta o con esto cerramos. ¿Cómo vamos, Moni? Ya. Nuestro mandato esencialmente es hacer un monitoreo sobre las regulaciones y las políticas públicas que tienen los estados
para ver si esas políticas y esas regulaciones responden a los estándares de pluralismo, diversidad, libertad de expresión, ejercicio de derechos humanos. ¿Quién nos financia? La UNESCO, las fundaciones alemanas de cooperación para el desarrollo, la Deutsche Welle es una de ellas, la Fundación Ford, que son ellos quienes tenemos un trabajo muy cercano con las relatorías de libertad de expresión, tanto de la ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y somos una red de académicos, organizaciones sociales, expertos, que nos dedicamos al estudio y monitoreo de regulaciones y políticas públicas. Gracias, Aleida. Cristina Ruiz de Velázquez, de Asuntos Externos de AT&T, y Santiago Escalona es director de Marketing Estratégico de Nokia. Les he pedido, y Cristina ha accedido gentilmente, a que juntos tomen la tribuna, en buena medida porque van a hablar del futuro. Ambas presentaciones se concentran en el futuro, y la verdad es que también será muy refrescante, por lo menos para mí, escuchar a un operador no hablar de temas cotidianos. Lo hicimos a propósito, lo acordamos a propósito, obligar a un operador a pensar en el futuro, y qué mejor que tener AT&T no hablando de los temas cotidianos como son interconexión y otros temas que le quitan el sueño de repente a mi querida Cristina. Y Santiago, muy bienvenidos a ambos, por favor, el piso es de ustedes. Tenemos hambre, no es secreto. Gracias por su paciencia. Media hora, ¿les parece, entre los dos? Preguntas y respuestas, campechaneamos. La fábrica de ideas empezaron a las 4 de la tarde. A partir de las 4, de 4 a 5 y media, tenemos las fábricas de ideas. Muchas gracias. Bueno, perdón, está sonando. Muchas gracias Moni, gracias al Instituto de la Mexicanidad por invitar a AT&T a participar en este foro. La verdad es que me parece que todas las ponencias anteriores a las mías han estado muy interesantes y pueden abrir como todo este debate que tenemos sobre telecomunicaciones, sobre OTT, sobre acceso, sobre conectividad. Como decía Moni, esto es más light. Esto vamos a hablar de todo lo que viene en el futuro, del Internet de las cosas y todo lo que podemos tener a nuestro alcance. Bueno, hace algún tiempo estar conectados significaba tener un teléfono en casa con el que podíamos llamar a los amigos, a los familiares, a otros teléfonos fijos, y eso para nosotros, para todos, era suficiente. En el mundo actual, donde ahora todo está hiperconectado y digitalizado en tiempo real, se necesitan nuevas propuestas que nos pongan como usuarios en el centro del desarrollo. En AT&T queremos transformar la manera en que nos conectamos todos. Ofrecemos hoy servicios móviles avanzados, navegación de alta velocidad y soluciones inteligentes para personas y para empresas. Somos más que una empresa de celulares, somos una empresa que tenemos 140 años en el mercado haciendo innovación y haciendo tecnología. Estamos muy comprometidos con nuestro negocio en México, llegamos en el 2015 y estamos realizando una inversión de $3,000 millones para una red 4G LTE. Al día de hoy ya cubrimos, desde el 2015 para acá, 90 millones de mexicanos con esta red 4G LTE, además de una inversión de $4,400 millones por la compra de Iusacell y la compra de Nextel. Conectividad rápida, segura, móvil, eso es lo que nos motiva y se refleja en nuestra misión. Nuestra misión es conectar a la gente con su mundo, en los lugares donde viven, trabajan, juegan y, por supuesto, hacerlo mejor que nadie. La red móvil está a punto de cambiar la manera en que vivimos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que trabajamos. Mantenemos hoy a las familias mejor conectadas, abrimos mayores oportunidades para el cuidado de la salud, la educación, el fortalecimiento y la potenciación de las comunidades. Y entonces les pregunto a ustedes y a sus empresas, ¿cómo van a responder a estos nuevos retos? ¿Cómo van a descubrir
nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. ¿Estamos hoy listos para generar un cambio o vamos a esperar que el futuro nos alcance? Ha sido tal el desarrollo tecnológico y la innovación que estamos convirtiendo hoy la ciencia ficción en realidad. Siempre estamos impulsados por la necesidad de digitalización, de movilidad y de la eliminación de intermediarios y la automatización. En AT&T, uno de estos cambios que estamos haciendo posible es el Internet de las Cosas, que es un concepto que hace referencia a la interconexión digital de objetos cotidianos entre ellos y con los humanos por medio del Internet y que va a transformar la manera en que vivimos. Vamos a hablar un poco de números del Internet de las Cosas. Se prevé, esta cifra a mí me parece impresionante, se prevé que habrán 35,000 millones de cosas conectadas a Internet para el año 2020. Estas son cifras del Banco Mundial y del IDC. Esto es 4 veces más que aproximadamente 7.2 mil millones de agentes habemos en el mundo y para el 2020 4 veces más cosas van a estar conectadas. Por ejemplo, al segundo trimestre del 2017, en AT&T ya conectábamos cerca de 34 millones de dispositivos a nivel global. Y para ponerlo en perspectiva, las PCs tardaron 20 años en llegar a ser 1,000 millones. Los smartphones tardaron 4 años en haber 1,000 millones de equipos. Para la radio, 38 años antes de alcanzar los 50 millones de usuarios. 13 años le tomó a la televisión alcanzar los 50 millones de usuarios. 4 años al iPod, 1 año para Facebook y para Twitter tan solo tomó 9 meses. O sea, este es el grado de la rapidez con la que están cambiando las cosas. Vamos a platicar de las aplicaciones que podemos tener en una vida conectada. Podemos tener hoy ciudades conectadas, autos conectados, salud conectada, aparatos personales o wearables conectados, negocios conectados y también nuestro hogar conectado. Las ciudades conectadas. Esta es una de las áreas de Internet de las cosas que más está creciendo, las ciudades o las smart cities. Como se imaginan, cuando hablamos de ciudades, pues podemos pensar en conectar millones de cosas. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Uno es la transportación, los servicios para los ciudadanos, la seguridad pública, la infraestructura, la energía y recursos. Hablamos, por ejemplo, de seguridad. Imagínense una ciudad que estuviera totalmente vigilada, que en cuanto hubiera un incidente de seguridad se conectara directamente a la policía y la policía viniera directamente a donde está el incidente. Eso nos ahorraría, en términos de corrupción, muchísimo dinero a todos y en términos también de lo que está gastando una ciudad, mucho más. Nosotros ya tenemos hoy cámaras que detectan, por ejemplo, el calibre de una bala. Entonces las cámaras se ponen en toda la ciudad y están vigilando el tráfico, están vigilando la seguridad, reconocen las caras, tienen face recognition y todo pues se puede estar conectado directamente al C5 y ahí si hay un evento de seguridad puede llegar la autoridad inmediatamente y además tiene la evidencia de lo que pasó. Podríamos tener sincronizados los semáforos de acuerdo al número de vehículos que van transitando por las calles. Si son las 2 de la mañana, no hay necesidad por tener los semáforos en rojo si no viene transitando nadie en las calles. Eso también nos puede ahorrar en términos de seguridad, no estar expuestos a un asalto por estar esperando que cambie un semáforo. En autos conectados. Los autos conectados nos permiten monitorear el tráfico en tiempo real, localizar. Todo esto por mencionar algunos. Podemos saber si el chofer trata mal al coche, si castorea, como se dice comúnmente, al coche. Podemos saber si se le ordeña la gasolina a las flotillas y ahorrar muchísimo dinero. Los autos pueden venir conectados de fábrica o los podemos conectar aquí directamente. Trabajamos ya con muchas de estas compañías
Y también tenemos servicios para saber si hay un tope, si hay un bache, que también esa información se puede ir al gobierno de la ciudad para que sepan dónde, en qué parte de las calles tienen que haber arreglos. El día de hoy tenemos 14.1 millones de coches conectados al segundo trimestre del 2017, pero de acuerdo con Gartner, para el 2020 habrá 220 millones de coches conectados. O sea, ya sacar, si eres un chavo, ya sacar tu permiso, ya la verdad no va a valer la pena en unos años. O sea, todos estos coches van a estar conectados. Me imagino que los ponentes anteriores a mí están pensando, falta la conectividad, falta la fibra, efectivamente. Necesitamos tener acceso a la fibra, necesitamos tener acceso al despliegue de la fibra, lo cual es un problema muy grande para todos los operadores. Salud conectada. Dentro del área de salud conectada tenemos un caso que a mí me encanta, que es ya, por ejemplo, esta silla conectada. Esta silla puede aumentar la independencia y la libertad de un usuario que tiene un problema de salud o que no puede caminar, y puede mejorarle también su calidad de vida. Veíamos un video en la oficina donde esta silla, un señor, la silla se puede levantar, se puede hacer para abajo, tiene todo el control el usuario de la silla, se pueden poner las rutas hacia dónde tiene que ir la silla, y la silla lo hace a cierta velocidad y con la ruta, y además se puede levantar y le da altura al usuario. Entonces veíamos el caso de un video en una boda donde el papá de la novia estaba en esta silla y se pudo levantar a bailar con la novia en la boda, pues porque estas sillas nos pueden cambiar la calidad de vida. También es el caso de los aparatos personales o wearables. Estos ya los usamos en relojes, incluso en ropa para hacer deporte. Va a ser posible enviar mensajes, recibir mensajes, revisar nuestro correo, controlar funciones en nuestras casas y mucho más desde estos aparatos. Hoy, por ejemplo, en nuestra tienda en Mazarik, que es nuestra tienda insignia, tenemos unas pelotas de fútbol, ahora que está el mundial, van a estar de moda, pero son pelotas de fútbol donde los niños o un adulto puede patear la pelota y nos dan a qué velocidad fue la patada, a cuántos metros podría llegar. Tiene incluso una función que pones una especie de cerca o de barrera y la pelota sabe hasta dónde puede llegar y regresa sola. O sea, ya la gente que recoge pelotas en el tenis o en los partidos de fútbol ya no va a ser necesaria, las pelotas lo pueden hacer solas con este cerco virtual. Los negocios conectados. Esto para nosotros es importantísimo. Uno de los pilares de la empresa es la aceleración de los negocios. En cuanto a las aplicaciones para empresas, las soluciones permiten, el día de hoy, como decía hace rato Luis Lucatero, monitorear cultivos para saber la temperatura, la humedad, monitorear los paquetes que se envían a todo el mundo, la calidad de los productos en las tiendas, de los perecederos. Nosotros el día de hoy con una empresa le monitoreamos alrededor de 350,000 contenedores que tienen en todo el mundo. Antes los contenedores se perdían en los puertos, uno no sabía dónde estaban ni qué pasaba. Hoy los podemos monitorear uno por uno, la información se va directamente a la empresa y no solo eso, sabemos qué hay adentro del contenedor, dónde está, si hubo un mal manejo del contenedor, si alguien abrió una caja, si no la abrieron, si se volteó la caja, o sea, toda la información que puede tener el contenedor se va directamente a la empresa. Otro piloto en el caso de los cultivos se llama Smart Farming y son sensores que están en los sembradíos y que optimizan el sembradío, miden la calidad de la tierra, miden la humedad de la tierra, la temperatura absolutamente, y así puede indicar a los agricultores cuál es el mejor momento para sembrar y obtener pues mejores resultados con medios sostenibles y con medios innovadores. El hogar conectado. A través de aplicaciones también se puede monitorear remotamente el uso de cámaras, apertura y cerrado de las puertas, sensores de movimiento, o sea, todo eso lo podemos hacer desde nuestro aparato móvil. Podemos controlar la luz, la temperatura, detectar fugas de agua,
todo desde nuestro celular y no tenemos que estar en casa. O sea, podemos estar en cualquier parte del mundo y poder detectar todas estas cosas. Y esto es pues muy importante. El Internet de las cosas tiene la gran ventaja que como usuarios configuremos lo que requerimos sin la necesidad de contratar al fabricante. Lo podemos hacer nosotros solos. Y como de todas estas innovaciones es la conectividad. Como decía, en México ya tenemos una red 4G LTE que hoy cubre más de 90%. Esto significa que el usuario puede navegar, descargar y conectar veces más rápida que con la red 3G. Y con esta red pues esperamos cubrir 100 millones de mexicanos para el 2018. Además, nuestra red móvil es un mercado de 400 millones de usuarios que cubre México, Estados Unidos y Canadá y abre grandes posibilidades en materia de negocios y en materia también personal, ¿no? Relacionarnos con nuestras familias o amigos en otro lado. A nivel mundial, ofrecemos soluciones que ayudan a empresas de todas las industrias a servir mejor a sus clientes. Hoy damos servicio a 3.5 millones de empresas en 6 continentes y damos servicios a las 1,000 empresas de Fortune 1000, de Fortune 1000 y nunca dejamos de innovar. Muchas de las mentes más brillantes de la industria, más de 9 premios Nobel. Y en México tenemos más de 19,000 profesionistas mexicanos trabajando en la empresa. Y para cerrar, el futuro no solo sucede, nosotros lo construimos. El futuro no es tecnología, sino humanos tomando provecho de lo que podemos hacer gracias a nuestra capacidad de innovación. En AT&T tenemos la visión de un mundo donde todo y todos trabajan juntos. Tenemos la visión de un mundo conectado que trabaja para ustedes. Gracias. Pues les reitero, mi nombre es Santiago Escalona y me gustaría entrar en unos aspectos que Patti mencionó muy bien, las verticales. Todas estas verticales, como el hogar conectado, la casa inteligente, los autos conectados, sobre todo la parte médica. Ahorita yo les voy a comentar una historia. Algo muy interesante es la cobertura. ¿Cómo va a ser ese acceso? Hoy en día nosotros tenemos problemas para hacer tan solo una llamada de voz, para mandar ciertos paquetes. A esto le llamamos la calidad de servicio y la experiencia que tiene el usuario final. En cualquier parte del mundo llegamos a tener falta de cobertura o de una buena calidad de servicio. El usuario final lo que requiere es tener la verdadera disposición de la red 24/7 los 365 días del año. Imaginémonos que yo estoy enfermo del corazón y tengo un dispositivo que va a estar monitoreando y enviando como tal la lectura hacia el médico o hacia el hospital en general. Si llegásemos a tener una baja calidad de servicio o una falta de cobertura en determinado momento, si yo me voy desplazando, ¿qué pasaría? Estamos poniendo en riesgo una vida humana, ¿cierto? Entonces aquí hay ciertos temas tecnológicos que nos pueden dar esta calidad de servicio y una verdadera buena o buenísima, diría yo, calidad y experiencia del usuario final. Tal es el caso, por ejemplo, de las redes LTE. Cuando nosotros empezamos a hablar de cobertura, creo que tenemos un gran logro. ¿Por qué? Porque los operadores son los que se encargan de implementar esa cobertura y nosotros como proveedores de tecnología proporcionamos ese hardware o fierros, por ahí escuché el término, me pareció interesante también. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? Proveer siempre el servicio y una buena calidad. Pero tenemos ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la cantidad de dispositivos que van a estar conectados. Hoy en día, ¿cuántos smartphones versus dispositivos vamos a tener conectados? ¿Tendremos la capacidad de red y voy a la otra, el espectro necesario para abastecer? La respuesta es no, no la tenemos. Actualmente no se cuenta con eso. ¿Qué necesitamos? Utilizar otras tecnologías.
vamos a ponerlo no en la jerga más técnica, pero sí necesitamos utilizar ciertas tecnologías que nos permitan optimizar el rango de frecuencias, el espectro que tenemos actualmente y sobre todo la manera en que se comunican los dispositivos. Hay una funcionalidad que se llama múltiple entrada, múltiple salida. Yo generalmente tengo una antena transmitiendo y una antena recibiendo. Imagínense si yo multiplico esto por 4 antenas transmitiendo, 4 recibiendo. Ahora lo multiplico por 8, por 32, por 64. Quiere decir que voy a ampliar la capacidad 64 veces más de lo que ya tengo actualmente. Todavía hay muchos retos, ¿ok? Esta es tan solo una funcionalidad. Hay otra tecnología que se llama 5G, de la cual es muy interesante hablar. ¿Por qué? Porque 5G no va a tener ese cambio revolucionario como sucedió de 3G a 4G. 5G va a ser toda la correlación de los medios de acceso con los cuales dispongo hoy en día, diferentes frecuencias. Es decir, yo llevo una llamada de voz en 2G, paso a 3G, paso a 4G, si tenemos voz habilitada sobre las redes LTE. O también puedo hacer un handover o un cambio de esa señal de voz hacia un entorno Wi-Fi. Quiere decir que voy a tener un entorno convergente, continuidad de la llamada, no únicamente en voz, sino también en datos. Cuando hablamos de los dispositivos conectados, por ejemplo, los automóviles, necesito tener la capacidad para tener acceso a una red con un desplazamiento increíble. Imagínense un viaje del Distrito Federal o de la Ciudad de México, perdón, a Sonora, a Hermosillo. Voy a tener que tener esa continuidad, tanto en voz como en datos, y esto se logra a través de las tecnologías. Creo que está muy bien descrito el horizonte y realmente el reto que vamos a tener con Internet of Things. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cifra similar en los laboratorios Bell que pertenecen a Nokia, que dicen que van a ser 46,000 millones de dispositivos conectados al 2020. Es increíble la potenciación que tienen las conexiones, sobre todo la solicitud de información y la entrega de la misma, ¿ok? Entonces, debemos de tener en cuenta que seguimos teniendo limitantes, vamos a decir retos, tecnológicamente hablando, ¿ok? Y uno de esos retos va a ser la implantación de la tecnología 5G para que Internet of Things pueda funcionar adecuadamente. Si hablamos, por ejemplo, de las ciudades inteligentes, ¿qué es lo que me va a permitir en una ciudad inteligente evolucionar tecnológicamente hablando? Pues en primera la cobertura y en segunda la calidad de servicio. Cuando yo hablo de calidad de servicio quiere decir que yo vengo del norte de la ciudad, voy a venir conectada en una sesión de datos, vengo navegando para el GPS desde luego, acompañado de la red celular, de los proveedores de telefonía móvil y voy a poder encontrar en el centro de la ciudad. Desde que yo seteo mi destino final, esto ya va a estar automatizado y yo voy a traer de hecho hasta un tag en donde ya ni siquiera voy a pagar el estacionamiento, ¿ok? Todo esto es de lo que estamos hablando con los dispositivos conectados. Algo muy importante y que yo quiero reiterar es la tecnología va de la mano también con la reglamentación y regulación de los gobiernos, por supuesto. Hay algo que se llama espectro no licenciado y este espectro no licenciado es el que va a abrir una ventana increíble, increíble. ¿Por qué? O los participantes en su momento van a poder hacer uso de este espectro. No va a ser necesario licitar o entrar en un concurso para utilizar cierto espectro. Desde luego el gobierno tiene que participar, por supuesto, pero esto es algo que va de la mano con los nuevos modelos de negocio. En su momento estábamos acostumbrados a, me voy a ir a comprar unos tenis, listo, voy a la tienda, voy al centro comercial. Hoy en día, ¿qué hacemos? Me meto en línea y puedo abrir un portal de ventas. Tienen todas las marcas, todos los modelos habidos y por haber, todos los números y sin problema puedo comprarlo y el producto se entrega en mi domicilio. Esta es una tendencia que se llama brick and mortar, en el cual yo estoy acostumbrado a el modelo de negocio típico es ir a la tienda, acudo,
hago la compra y tengo una buena experiencia en mi compra. Pero ya no es así, sobre todo la generación millennial está muy acostumbrada a hacer las compras de diferente manera. El look and feel, mercadológicamente hablando, ha cambiado muchísimo. Y esto es lo que nos abre una gran puerta, diría yo, un gran horizonte de negocio, ¿ok? Entonces, si estamos viendo el futuro, los modelos de negocio evolucionan, la estrategia evoluciona, la tecnología debe evolucionar. ¿A qué le llamamos a esto? Transformación digital. Una transformación digital que viene a dar en todos los sectores y en todas las industrias. Entonces, yo por ejemplo, viendo el ejemplo que nos mencionaba Patti de las ciudades conectadas, Cristina, de las ciudades conectadas y sobre todo de los dispositivos conectados, hay un punto bien interesante. Nosotros como proveedores de tecnología en Nokia estamos abriendo ese tipo de paradigmas, sobre todo en los fierros que vendemos, en la tecnología que desarrollamos, ¿ok? Ese hardware que se diseña es un hardware pensado siempre en el bienestar de los seres humanos. La tecnología tiene que conectarnos y no apartarnos. Entonces, esto es algo que de la mano al futuro tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si vemos por ejemplo, los smartphones, cuando hablamos de smartphones, pues llegamos a un restaurante y todo el mundo está en el smartphone, ¿cierto? Y a veces las familias ya no platican. Esto es un futuro que también nos debe de preocupar. La conectividad va de la mano del desarrollo humano y esto es algo que no tenemos que hacer tecnología que nos ayude a estar cerca y no que nos aleje como seres humanos, ¿ok? Ahora, yo quisiera, creo que todavía tengo tiempo, sí. Yo quisiera platicarles un poquito con respecto al Internet de las cosas. Las tecnologías, hay muchos medios de conectividad. Por ejemplo, Narrowband IoT, LTE Machine, Zigbee, Zigway, LoRa, Sigfox. ¿Cuál es el bueno? No hay ninguno que sea realmente el más eficaz o el que más se esté usando. Sino, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no teníamos previsto esa explosión tan dramática de los dispositivos conectados y en el Inter tuvo que haber tecnologías que pudieran habilitar el acceso para esos dispositivos. En general, los proveedores de telecomunicación a nivel global y también los proveedores de ese mismo hardware y la tecnología, estamos siempre de la mano con los estándares. Y estos estándares es lo que nos puede dar el bajo costo y sobre todo la masificación. Desde el punto de vista de los dispositivos, van a estar conectados a través de una tecnología estándar. Por ejemplo, todos sabemos qué es Wi-Fi y estamos completamente familiarizados. Nuestros dispositivos se pueden conectar, pero para el Internet of Things, aún hoy en día se están trabajando en los estándares. Uno de los estándares que viene muy fuerte en los mercados desarrollados como es Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, sobre todo en redes de cuarta y quinta generación, ya están haciendo muchísimas pruebas, sobre todo la homologación de las mismas, es Narrowband IoT. ¿Por qué? Porque eso es un estándar. Imaginémonos un dispositivo que tengo que cambiarle las pilas cada semana. Pues no es cost effective. No, realmente no va a ser bueno, no va a penetrar el mercado. Pero ¿qué pasa con un dispositivo que le voy a cambiar las baterías cada 10 años? De esto estamos hablando cuando yo entro al mundo de los estándares. Eso es lo que nos ofrece un estándar de conectividad como Narrowband IoT. La optimización de la energía en esos dispositivos. Entonces, desde el punto de vista mercado, creo que Cristina nos explicó bastante bien cuáles son todas esas verticales que vamos a estar nosotros compenetrados como usuarios finales, pero tecnológicamente hablando, cuáles son esos limitantes a los que nos vamos a enfrentar. La estandarización, la conectividad. Y yo creo que desde el punto de vista tecnológico estamos haciendo y rompiendo brecha, por lo menos yo creo que en Nokia estamos bien conscientes de cuál es esa explosión que se viene, tanto de tráfico como de dispositivos. Algo bien importante que seguir los estándares. No podemos darnos el lujo de arriesgar, ¿ok? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional. La verdad es que quiero cumplir adecuadamente con el tiempo porque sé que ya es hora de irnos a comer. Pero no sé si hay algún comentario. Sí. ¿AT&T tiene promociones de operar en México?
AT&T tiene pocos años de operar en México y seguramente llegó con algunas expectativas, más allá de que Cristina es una funcionaria del sector desde hace varios años. ¿Qué cambiaría si estuviera en manos de AT&T del ecosistema mexicano? Y más o menos lo mismo para ti, Santiago. Es decir, ustedes son responsables de un despliegue muy importante de fibra. Sé que por ahí hay problemas. Es decir, a mí me gustaría escuchar de Nokia con qué obstáculos se encuentra cotidianamente para que eso que hoy en día describes ocurra en México el día de mañana. Entonces, ¿qué cambiarían básicamente? Las 3 cosas que cada uno de ustedes cambiaría del ecosistema mexicano. Yo creo que… perdón. O las 30. ¿Cómo reducir la brecha entre lo que dicen que entregan las empresas y lo que realmente entregan, ¿no? Es decir, el comisionado del IFT dijo que obviamente 4G pues no es en todos lados y la calidad y el bla, 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 pero la realidad es que yo ahorita tengo 2 celulares de 2 compañías diferentes y la señal está terrible. Sí, entonces, sí dicen, oye, tengo la red, y no estoy hablando nada más de AT&T, o sea, tengo la red 4G LTE, igual, obviamente, Telcel también tiene la mejor cobertura y la mejor red. La realidad es otra, la realidad de como usuario es totalmente diferente a lo que dicen las empresas, ¿no? Y no es que mis celulares estén viejos o que lo que sea, son de los más nuevos. Entonces, sí es padre hablar del Internet of Things y el futuro y este rollo, pero la realidad de hoy, ¿qué onda? Hola, yo también tengo una pregunta y es conforme a lo que sucedió el 19 de septiembre. Gran cantidad de personas perdimos la conectividad en los celulares por el sismo. ¿Qué se puede hacer o cómo mejoran las compañías este tipo de eventos de catástrofe natural? ¿Cuánto cuesta restaurarlos? ¿Y qué se puede hacer para que ya no vuelva a pasar? Porque sí tuve más de 12 horas incomunicada, independientemente de la compañía. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer otra pregunta, y es que me parece increíble que tengamos tanta conectividad, que ya tengamos inclusive electrodomésticos que se conectan a Internet. Pero mi pregunta es si ya tienen un plan de acción ante la fuga de información, ¿no? Porque muchas veces, bueno, vi hace poco que un microondas se conectaba a Internet y te cocinaba maravilloso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya las personas se meten a la información, ya hay robo de información? No sé si ustedes ya tengan como un plan de acción ante esto. Y que se quede en casa. Bueno, mira, yo quisiera comentarte lo siguiente. Desde el punto de vista proveedor de tecnología, hay varios puntos. Nosotros contamos con las herramientas necesarias, tecnológicamente hablando, para tener escenarios redundantes. Voy a la parte del sismo que todos vivimos. Nosotros contamos con tecnologías en donde podemos tener redundancia, llámese de fibra óptica para que no se corte el enlace, llámese de microondas o llámese también las mismas estaciones base, esto es, las antenas que proveen la cobertura. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es algo que comercialmente hablando es entendible. Nosotros proporcionamos los equipos, pero esto es un modelo de negocio. ¿Ok? Nosotros la tecnología la tenemos, pero a veces para los operadores es complicado el invertir tanto. Entonces, yo ahí sí quisiera cederle la palabra a Cristina, pero desde el punto de vista tecnológico lo tenemos, pero sí es complicado y yo lo entiendo, créanme. A ver, voy una por una, ¿no? En orden las apunté. 3 cosas que cambiaría. Yo cambiaría una, y yo creo que con esa podríamos cambiar significativamente todo lo que se ha estado discutiendo en estos paneles. Es el despliegue de infraestructura y me estoy refiriendo específicamente a la fibra.
Y se los puedo decir aquí abiertamente, nosotros tenemos 6,000 kilómetros de fibra guardados en una bodega porque los presidentes municipales no nos dejan desplegar. Y hacemos permiso 1, 2, 27, 44 y llegas con todos tus permisos a la presidencia municipal y resulta que te faltó el 1 que se inventaron en ese momento o que quieren hacer un intercambio por camiones de basura por dejarte desplegar la fibra y nosotros somos una empresa pública que no cedemos ante tales presiones. Hay el municipio, por ejemplo, y se los digo porque estoy desesperada, Toluca es una ciudad importantísima, con muchísima gente que vive ahí, no nos dejan desplegar la fibra. El presidente municipal de Toluca es de las gentes más poderosas que conozco en este país, porque lo he ido a acusar con todo el mundo y no pasa nada. Tenemos este mismo tipo de problemas en muchísimos municipios. La fibra la tenemos guardada y aquí, pues se puede desplegar en cualquier otro lado. Y el problema es que el mismo municipio, la gente que trabaja en el municipio y el presidente municipal ni siquiera entienden la importancia de llevar infraestructura a su gente y de los servicios que se pueden hacer y que además se puede hacer de una forma ordenada, de una forma en que no solo despleguemos la fibra nosotros, ¿no?, sino los demás operadores y en el mismo momento los del gas y en el mismo momento, o sea, puede ser un cambio radical para la calidad de la vida de la gente dentro de los municipios. Y eso ha sido, yo creo que el obstáculo número 1 al que nos hemos enfrentado, que además, pues a mí me ha sorprendido mucho esta incapacidad de generar políticas públicas que ayuden a la población en el largo plazo. Y sin esta fibra no vamos a poder entrar en un México con... Y es gravísimo en todos los sentidos, ¿no? Todo lo que hablábamos ahorita yo creo que se reduce a esta parte de la economía digital. El reducir brecha en la entrega de servicios. Decías que hay lugares donde no tenemos servicio, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar por AT&T. Nosotros apenas vamos a cumplir 3 años en el mercado. Compramos la adquisición de 2 empresas que estaban, pues una no se le había invertido a su red en muchísimo tiempo, la otra estaba en problemas financieros. Entonces hubo que hacer como toda esta reinversión desde la cultura de los empleados que permeara la cultura AT&T, o sea, hacer cambios estructurales dentro de ambas empresas, fusionar las empresas. Para darte un ejemplo, con la marca AT&T llevamos tan solo 1 año en el mercado. Tuvimos que cambiar más de 2,000 puntos de venta, las marcas, los sistemas, la capacitación, las empresas que compramos eran competidoras, entonces la cultura era como muy distinta. Entonces nuestro compromiso es cubrir 100 millones de mexicanos con 4G LTE para finales del 2018. Hoy ya cubrimos 90 con 4G LTE. Nosotros sí tenemos una plataforma, una red uniforme, porque toda esta red es completamente nueva. Si tienes algún problema de cobertura, con gusto lo platicamos ahorita bajando del panel. Y gracias, si eres cliente, gracias por ser cliente. El 19 de septiembre, yo creo que tuvimos un sismo de una magnitud enorme, donde pudieron haber, yo creo que más tragedias de las que hubo en realidad. En lo que es nuestra red, me imagino que hubo puntos en la ciudad donde se estuvo sin conexión, pero también fueron estos puntos donde no se podía pasar porque el edificio había pasado, donde habíamos tenido problema en alguna de las torres. Muchas de las torres se quedaron sin energía eléctrica, pero tampoco pedía no levantar la red en ese momento porque la gente que estaba en las labores de los escombros y en las labores de rescatar a otra gente podía estar electrocutada. Entonces, si hubo como focos donde no hubo cobertura, fue por eso, pero lo que hicimos fue traer generadores de electricidad móviles. La verdad es que la red se mantuvo en un estado, digo, en el 85 yo no estaba estudiando en México y mis papás tuvieron que volar a Guadalajara a llamarme al otro día,
¿no? Aquí sí todos tuvimos problemas con nuestra red en ese momento, pero la verdad es que las redes, sobre todo, o sea, en mi caso, que conozco la nuestra, se comportó, solo tuvimos estos lugares donde la CFE sí no podía encender la luz porque iba a haber otras consecuencias, ¿no? En cuestiones de protocolo, sí podríamos, nosotros tenemos un protocolo interno, pero sí creo que podríamos construir un protocolo más amplio con la autoridad, ¿no? Y que fuera un poquito más ordenado. Nosotros tenemos un protocolo interno que seguimos y del cual tenemos pues ensayos cada cierto tiempo para cumplir con este protocolo. Pero creo que como industria sí lo hemos platicado y hemos pensado en hacer como un protocolo más amplio. Fuga de información, pues ese es un tema, ¿no?, del que tenemos que tener mucho cuidado y donde ya entran temas de ciberseguridad. Hay un estudio que dice que las empresas se tardan más de 200 días en darse cuenta de que hubo una fuga de ciberseguridad, 200 días. Entonces, pues tenemos que tener estos controles nosotros en la casa. Nosotros sí tenemos soluciones de ciberseguridad para muchas de las empresas. Los ataques que tenemos de ciberseguridad todos los días son incuantificables, pero sí es un tema que se tiene que atender. Y yo creo que para la agenda del próximo gobierno va a ser importantísimo todo este tema de ciberseguridad. Y de ciberseguridad ahorita no estamos trabajando nada más en este tema como más de las empresas, sino también nos estamos yendo a la parte más, lo que tú hablabas de la sociedad, ¿no? Ahorita como AT&T estamos dando talleres en las escuelas en Puebla, en las escuelas en el Estado de México de ciberbullying. Entonces damos talleres para los niños, ¿no?, para que sepan el uso de las redes sociales, a los que están expuestos, el uso de Internet, que están expuestos a muchas cosas. Les damos el taller también a los papás, para que sepan cómo manejar el tema, y les damos el taller también a los maestros dentro de las escuelas, porque los niños tienen un tema de bullying, de cyberbullying muy, muy grande, y también tienen que saber cómo estar protegidos. Complementando un poquito la respuesta con respecto a estas pues zonas de desastre o cuando ocurren estos fenómenos de los cuales pues no podemos tener previsión, pero sí prepararnos. Por ejemplo, nosotros tenemos referencias en donde en zonas de desastres todos conocemos los drones. Entonces, hay drones que tienen antenas diseñadas por Nokia, se proporciona cobertura como si fuera un papalote, pero el dron va volando y proporciona cobertura a cierto polígono o a cierta región. Eso es una. La otra, tenemos estaciones base como las que están en la calle, por donde quiera, que se meten en un backpack, en una mochila, en la parte de la espalda. Y entonces va una persona y deja la mochila en donde se quiere proporcionar la cobertura, o puede ser una cobertura móvil en caso de desastres. Nosotros contamos con todas esas tecnologías. Lo mismo tenemos redes privadas, si en dado caso va a haber algún proyecto social o humanitario, que son redes privadas de LTE, en donde se puede proporcionar cobertura en cierta región o cierto polígono, hablando desde el punto de vista de optimización e ingeniería. ¿Estamos preparados para este tipo de desastres? Sí. De hecho, por ejemplo, cito otra cosa, en Dubái, la manera de vigilancia, todo lo que es el surveillance, se está haciendo a través de cámaras implementadas en drones, y Nokia estamos participando como proveedores en eso. Puede sonar muy futurista, pero realmente no lo es. Adelante. Seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí leímos a George Brother, ¿sí? ¿En qué medida, y esto tal vez más que para ustedes es para usted, en qué medida esto es un riesgo a las libertades individuales? Nos coopta, nos mantiene perfectamente identificados. Ya sabemos que sí se pueden activar algunos teléfonos, tomar cámaras, grabar, aunque alguien no prenda su teléfono. Bueno, me parece que ese es otro tema de tensión también y de desafío
que tenemos en términos de regulación y de política pública. La verdad es que hay una tendencia a evitar la regulación en Internet y creo que hay una parte muy importante de razón en eso, o sea, yo creo que sí, pero también lo cierto es que en efecto se ponen en riesgo muchas libertades por gobiernos, y lo estamos viendo en la región América Latina, ¿no?, de muchos gobiernos que utilizan la información que se recopila por las redes para precisamente generar los controles a la oposición política y otro tipo de controles. También es un tema de discusión, me parece, y que en algún momento hay que darlo a nivel global, es que el Internet de las cosas y todo lo que tú planteas sobre seguridad, etcétera, etcétera, sí es una maravilla, pero también impone retos muy importantes a las empresas sobre cómo se procesan esos datos personales, cómo se protegen, ¿no?, cómo además la privacidad también empieza a ser un tema importante en esto, porque no es solamente la privacidad en términos de los datos, sino la capacidad de poder conocer nuestras propias conductas, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un reto en términos de discusión global, en el que sí tienen que entrar empresas, tienen que entrar gobiernos y también tiene que entrar sociedad civil, sí o sí, me parece. Sí, nosotros en términos de datos y política de privacidad tenemos las reglas más estrictas del mundo. O sea, somos súper serios con esa parte porque sabemos la importancia que la tienen. Nosotros no podemos dar datos si no tenemos la orden de un juez que por un caso, no, pero no, somos muy estrictos en nuestra política de datos y de privacidad. Yo creo que tenemos la política más estricta de las empresas que conozco. En el sismo también es importante, nosotros abrimos la red aquí y en Estados Unidos gratis, los primeros 5 días después del sismo, mensajes, datos, llamadas, absolutamente para todo, para que la gente se pudiera. Gracias. Felicitar la convocatoria, la realización de las mesas, especialmente los panelistas de esta sesión. Muchas gracias. Felicidades, Gastón. Muchísimas gracias, Cristina, Santiago. Vámonos a comer. Nos vemos aquí. Me aplauden antes de… La comida es aquí abajo y nos vemos, por favor, a las 4:15 para las fábricas de ideas. En las fábricas de ideas la idea es cerrar, concluir y proponer. 4:15, por favor, aquí.